Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 22 de nuestro curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Vamos a repasar estos 4 teoremas que vimos al final de la primera parte de esta lección y vamos a hacer un comentario sobre ellos. Fíjense, nos dice que tenemos dos números reales A y B que son mayores que 0, o sea que son positivos. Y el primero dice que si usted suma esos dos números reales positivos, el resultado va a ser positivo. Y el valor absoluto de esa suma va a ser la suma de los dos números reales positivos que nos daban, ¿ok? El segundo dice que si usted suma los negativos de esos dos números reales positivos que nos daban al principio, entonces el resultado va a ser un número negativo, menor que 0. Y el valor absoluto de esa suma es sencillamente la misma suma de los dos números reales positivos originales. El tercero dice que si un número A es mayor que ese número B, entonces la suma de A más el negativo de la B, donde recuerde que la A es mayor que la B, va a dar positivo, ¿verdad? Y el valor absoluto de esa suma va a ser la resta de el número más grande menos el número más pequeño. Y finalmente el cuarto dice que si la A es más pequeño que la B, entonces la suma de A más el negativo de la B, donde fíjense que ahora la B es el que es más grande, ¿verdad?, va a dar negativo. Y el valor absoluto de esa suma va a ser la resta también del número más grande, que es el número B, menos el más pequeño, que es el número A, ¿ok? Bueno, pues fíjese, en este comentario voy a hacer la siguiente observación. Vean que esas son lo que usted llamaba las reglas de signos de la suma de números con signos, como usted los llamaba posiblemente en el álgebra elemental. Números con signos, que no es otra cosa que los números enteros, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿ok? Así que fíjense que hemos demostrado esas leyes o esas reglas de signos para la suma de los números con signos que usted se lo aprendía antes, ¿verdad?, de memoria, y que ahora pues ahí tiene la demostración, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta definición que nos presenta una nueva operación entre los números reales. Dice, sean A un número real y N un número natural. La exponenciación de el número real A con ese número natural N, representada por este símbolo, ¿ok? A y una N aquí arribita, y que se lee A elevado a la potencia N, o puede decir A elevado a la N, o puede decir A a la potencia N, o puede decir A a la N. De todas esas formas usted lo puede decir quitando o poniendo alguna de estas dos palabras que tenemos entre paréntesis, ¿ok? Se define del siguiente modo: A a la N va a ser la multiplicación de este número A, mire, por él mismo. ¿Cuántas veces lo que diga este numerito que está ahí arriba? O sea que ahí van a haber N factores. Y fíjense que son N factores iguales, ¿ok? Al operando A este que está aquí abajo, se le llama la base de la exponenciación. Al operando N, se le llama el exponente. Este que está aquí arribita se le llama el exponente. Esta es la base, este es el exponente. Y al resultado de multiplicar la A por ella misma N veces, se le llama la enésima potencia de A, o sencillamente la potencia, o la enésima potencia, o la potencia de A. Quitando o poniendo esas frases o esas palabras que están entre paréntesis, ¿ok? Bueno, mire este comentario, ya lo dijimos, ¿verdad? Observe que la exponenciación es una forma corta de escribir una multiplicación de factores iguales, ¿ves? Si tiene un montón de factores iguales, pues usted los escribe en forma corta de esta manera. ¿Sí? Escribe la base y aquí pone el exponente, que significa cuántos factores usted va a tomar de la A para multiplicarla por ella misma tantas veces. Ese va a ser el exponente. Muy bien. Por ejemplo, fíjense estos ejemplos. Primero dicen 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5. Se puede decir 2 a la quinta potencia, ¿ves? Bien. Pues fíjense, aquí la base, ¿quién es? El número 2. El exponente, ¿cuál es? El número 5, ¿verdad? ¿Y cuál es la potencia? Bueno, pues para buscar la potencia, o la quinta potencia de 2, tenemos que hacer lo siguiente. Que dice aquí, yo voy a coger la base, que en este caso es el 2, y la voy a multiplicar ¿por quién? Por ella misma, ¿ves? ¿Cuántas veces voy a multiplicar la base por ella misma? 5 veces. O sea que aquí tienen que haber 5 factores, ¿ves? Se toma la base y se multiplica por ella misma, no por el 5, sino por ella misma, por el 2, 5 veces, eso sí. ¿Y cuánto da esto? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que aquí tenemos que multiplicar el 2 por él mismo 5 veces. O sea que tenemos 5 factores. Vamos a ir agrupando, ¿verdad? Agrupamos los primeros 2 y 2 por 2 da 4. Y ahora 4 por 2 da 8. Y 8 por 2 da 16 y 16 por 2 da 32. Así que aquí la potencia es 32, ¿ok? La quinta potencia del 2 es 32. Vamos a ver este segundo ejemplo, que dice
negativo 3 elevado a la 4. O negativo 3 a la potencia 4. ¿Ok? Bien, pues aquí la base, ¿cuál es? El negativo 3. ¿Cuál es el exponente? El 4. ¿Y cuál es la potencia? Bueno, pues para decir cuál es la potencia tenemos que hacer la evaluación, ¿verdad? De lo que dice ahí. ¿Qué quiere decir eso según la definición? Que yo voy a multiplicar, mire, la base por ella misma, un número de veces igual a lo que diga el exponente. Así que tengo que multiplicar la base, que es negativo 3, por él mismo 4 veces, ¿verdad? Negativo 3, negativo 3, negativo 3 y negativo 3, ¿verdad? Y ahí tenemos el 3 negativo multiplicado por él mismo 1, 2, 3, 4 veces. O sea que aquí hay 4 factores, tal como dice la definición, ¿verdad? Donde recuerde que el número de factores iguales está indicado por el exponente. ¿Y cuánto da esto? Vamos a ir cogiendo de 2 en 2, ¿verdad? Negativo 3 por negativo 3 da positivo 9, ¿verdad que sí? Y positivo 9 por negativo 3 de negativo 27. Y negativo 27 por negativo 3 da positivo 81. Así que la potencia aquí es 81. La cuarta potencia de negativo 3 es 81, ¿ok? Fíjense en este otro, que dice el negativo de 4 al cuadrado. Negativo de 4 al cuadrado. Bien, fíjense que aquí yo leí esto en forma diferente a como leí esto. Aquí yo leí negativo 3 elevado a la 4. Aquí yo leo el negativo de 4 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque aquí la base no es negativo 4. Aquí la base es negativo 3 porque tenemos encerrado el negativo 3 en un paréntesis para elevarlo a la 4. Aquí tenemos lo que estamos elevando a la 4 es al cuadrado, perdón, en este caso es el 4, ¿ves? Así que aquí la base es el 4 y el exponente es el 2. Y entonces, vamos a decir aquí el resultado, ¿verdad? ¿El resultado cuál será? Bueno, pues fíjese, aquí yo no tengo que multiplicar el negativo 4 por el mismo 2 veces, no. Lo que tengo que multiplicar por 2 veces por el mismo es el 4. Porque este negativo no está incluido como parte de la base como ocurre aquí. Se fija, aquí al yo encerrar el negativo 3 entre paréntesis, la base completa es negativo 3. Aquí lo que es la base es el 4. El 4 es que voy a multiplicar por el mismo 2 veces y lo que me dé va a ser negativo, ¿ok? Así que esto daría el negativo de 4 por 4, ¿ves? Donde aquí fíjense que hay 2 factores. Así que fíjense que está negativo y 4 por 4 es 16. Así que el resultado aquí es negativo 16. Pero fíjense que yo no puedo decir que negativo 16 es la segunda potencia del 4. No. Porque fíjense que lo que es la segunda potencia del 4 es el 16. Pero yo tengo un negativo al frente que no me puedo olvidar de él. ¿Se fija? ¿Ok? Fíjense que cuando yo quiero incluir el negativo de un número como parte de la base, tengo que cerrar esa base dentro de un paréntesis para entonces elevarlo a la potencia que me indican ahí. ¿Ok? A ese exponente que indica ahí. Bien, vamos a ver este otro, que es el número 4, ¿verdad? Y el ejemplo 4 dice el negativo de 5. El negativo de 5 a la 3. No dije negativo 5 a la 3, sino el negativo de 5 a la 3, ¿ves? O sea que fíjense que este negativo aquí no es parte de la base. La base es el 5, ¿ves? El exponente, el 3. Y aquí el resultado es... Y lo pongo así resultado porque no puedo confundirlo con la potencia, ¿verdad? Será el negativo de 5 por 5 por 5. O sea que fíjense que el negativo yo no lo incluyo como parte de la base, que la tendría que multiplicar por ella misma, ¿ves? Aquí sí incluí el negativo 3 como parte de la base, ¿ves? El negativo como parte de la base porque tengo el negativo 3 encerrado en el paréntesis elevado al exponente 4, ¿ves? ¿Se fijan? ¿Ok? Bien, pues entonces esto sería el negativo de... Y 5 por 5 da 25 y 25 por 5 es 125. Así es que da el negativo de 125, ¿ok? Ese sería el resultado, negativo 125. No dije que es la potencia, porque fíjense que la potencia aquí es el 125, ¿verdad? El 5 multiplicado por él 3 veces y le pido entonces el negativo al frente. ¿Se fija? Bien, este ejemplo dice, negativo 2 por 2, negativo de 2 por 2, por 3 y por 3, por 3 por 6 por 6,
y por menos 7, menos 7, menos 7. Bien. Bueno, yo aquí fíjense que le estoy dando escrito una multiplicación, ¿verdad que sí? Y yo quiero usar la definición de exponenciación para describir esa multiplicación. Fíjense que hay varios factores iguales, ¿verdad que sí? Hay 2 factores 2, hay 4 factores 3, hay 2 factores 6 y hay 3 factores negativos 7. Y este negativo está al frente, ¿verdad? Pues yo no puedo olvidar de ese negativo al frente, ¿ves? Y entonces como estoy multiplicando el 2 por el mismo 2 veces, pues es 2 a la 2. Entonces como estoy multiplicando el 3 por el mismo 4 veces, pues es 3 elevado a la 4. Y como estoy multiplicando el 6 por el mismo 2 veces, pues es 6 a la 2. Y como estoy multiplicando el negativo 7 por el mismo 3 veces, pues negativo 7 a la 3. Y esa sería la forma corta de escribir esa multiplicación. ¿Se fijan? Lo que me pedían aquí es reescribir esa multiplicación usando la definición de exponenciación. No nos están pidiendo cuánto da, sino que lo reescribamos usando la definición de exponenciación. ¿Se fijan? Muy bien. Vamos a ver entonces estos ejemplos adicionales, ¿ok? En donde vamos a aplicar más propiedades de los números reales, en particular, más principalmente, de las desigualdades en los números reales, que es el tópico que estábamos viendo en esta cuarta sección, ¿verdad? Bien. Los ponemos así separados porque estos son ejemplos para ilustrar la definición de exponenciación, ¿ves? Y en estos ejemplos nos dice el primero. Demuestre que el número 3 es menor que el número 5. ¿Okay? El número 3 es menor que el número 5. Y te dirá, bueno, pues 3 es más chiquito que 5, pero ¿cómo usted lo demuestra formalmente? Formalmente, ¿cómo usted demuestra que el número 3 es más pequeño que el número 5? Bueno, pues mire, ¿qué quiere decir que un número es menor que otro? Pues la definición de cuándo es que un número real es menor que otro número real dice que eso ocurrirá si el segundo número es mayor que el primero, ¿ok? Así que empezamos diciendo 3 será menor que 5, 3 será menor que 5, y por definición eso ocurre si solamente si el 5 es mayor que el 3, ¿ok? Bien. ¿Y cómo yo sé que el 5 es mayor que 3? Bueno, pues la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro dice, eso ocurre, este número será mayor que este otro, si solamente si la resta de este que es supuestamente el mayor menos el que es menor, que es 3 en este caso, me da un número real positivo, ¿verdad que sí? Bien, real positivo. Ahora, ¿cuánto será 5 menos 3? Bueno, pues 5 menos 3. O sea que esto ocurre si solamente si el 5 menos 3, que si usted hace la resta de 5 menos 3 según la definición, eso la da 2, ¿verdad? Y eso será un número real positivo, ¿verdad? ¿Sí o no? 5 menos 3 es 2 porque 5 es lo mismo que 2 más 3. ¿Se acuerda la definición de la resta? ¿Y qué quiere decir que 5 es 2 más 3? Bueno, porque si yo busco la cardinalidad de la unión de un conjunto, dos conjuntos disjuntos, uno que tenga cardinalidad 2 y otro que tenga cardinalidad 3, al unir esos dos conjuntos, uno de cardinalidad 2 y otro de cardinalidad 3 disjuntos, la unión de esos dos conjuntos va a tener cardinalidad 5. ¿Se acuerdan? Ahora, el 2 es un número real positivo. Ya está ahí, yo puedo llegar. Yo demostré que el 2, por ser un número natural, es real positivo. Así que yo digo, esto ya finalmente yo sé que es cierto. Y esto finalmente es cierto, pues vimos que los números naturales, que recuerde que es el conjunto llamado n, son reales
positivos. Y el 2 es un número natural. Bien. Pues fíjense, yo llegué a una cosa que yo sí sé que definitivamente es cierta. ¿Ok? Bien. Bueno, pues si esto es cierto y yo llegué aquí a través, fíjese, de bicondicionales, ¿verdad? En definiciones. Sí, solamente sí, sí, solamente sí, sí, solamente sí. Recuerde, por la prueba en cadena, ¿verdad? Que yo puedo ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y entonces una vez yo llego a algo que es cierto, yo puedo pasar entonces de aquí a aquí, porque esta es una bicondicional, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí, ¿verdad? Así es que llego a que efectivamente el 3 es menor que el 5, que es lo que yo quería demostrar, ¿ok? Así es que vamos a hacer ese comentario. ¿Cómo? Entonces, partiendo de que 2 es un número real positivo, como llegamos a este hecho por medio de bicondicionales, pues entonces podemos echar para atrás, ¿verdad? Como esto fue sí solamente si esto, y esto fue sí solamente si esto, y esto fue sí solamente si esto, pues no sé, de aquí yo puedo decir que esto será sí solamente si esto, y esto es sí solamente si esto, y esto es sí solamente si esto, y esto es lo que yo quiero probar, a lo que yo quiero llegar partiendo de este hecho que es cierto, ¿ok? Ajá, llegamos a que efectivamente el 3 es menor que el 5, que es lo que yo quería demostrar, ¿okay? Que el 3 es número menor que el número 5. Bien, vamos a ver este otro ejemplo que dice: efectúe las siguientes operaciones. Y la primera dice así: 5 más 3 menos 4 más negativo 8 y más 1. Bueno, fíjense que aquí tenemos una, dos, tres sumas y una resta, ¿verdad que sí? Pero esa resta, por la equivalencia de la resta, yo lo puedo cambiar a una suma del negativo de ese número, ¿verdad que sí? O sea que esto lo puedo escribir así: 5 más 3 más negativo 4 más negativo 8 y más 1, ¿verdad que sí? Bien, entonces fíjense que ahora tengo una suma de 1, 2, 3, 4, 5 números. Pues yo puedo agrupar de 2 en 2 como yo quiera, ¿verdad que sí? Pues mire, voy a agrupar los primeros dos, 5 más 3, más, y voy a agrupar los segundos dos, menos 4 más negativo 8. Y finalmente voy a sumar el 1, ¿ok? Finalmente voy a sumar el 1. Agrupé estos dos y este no lo agrupé. La ley asociativa me permite agrupar como yo quiera, ¿ok? 5 más 3, eso es 8, ¿verdad que sí? Más negativo 4 más negativo 8, aquí dice que el resultado, caramba, lo borré, pero dice que la suma de dos negativos es va a dar negativo, ¿verdad que sí? Va a dar negativo. Y que entonces el resultado tiene un valor absoluto que es la suma del 4 más el 8. ¿Se acuerdan? Decía así: si usted suma, vamos a escribirlo aquí, ya que lo borré, pero dice: si usted suma negativo 2, negativo A más negativo B, ¿verdad? Negativo A más negativo B. El resultado va a ser menor que 0. Por eso es que lo puse negativo, porque menor que 0 quiere decir que es negativo, ¿verdad? Y vimos que los números que son inversos aditivos de los naturales son negativos, ¿verdad? Negativo D. Y entonces dice: el valor absoluto de esto es sencillamente la suma de A más B, ¿verdad que sí? Así que, por eso es que puse aquí, pues el valor absoluto de la suma va a ser A, que es el 4, más el B, que es el 8, ¿ves? Y en los negativos lo incluí con que el resultado va a ser menor que 0, negativo, ¿se fija? Más el 1, ¿verdad que sí? Y entonces ahora esto será, y seguimos acá, (8) más corchete, y esto del negativo de
Y 4 más 8 es 12, ¿verdad? Y hay que sumarle 1, ¿verdad que sí? A eso hay que sumarle 1. Bueno, ahora estamos sumando 1, 2, 3 números, ¿verdad que sí? Pues yo voy a asociar los primeros dos, lo indico así. Voy a asociar el 8 más el negativo 12 y lo que me dé, a eso le sumo 1, ¿verdad que sí? Bueno, pues mire, esto será llave. Bueno, yo estoy sumando aquí un número más el negativo de otro, donde el primer número 8 es menor que el segundo número 12 sin el signo, ¿verdad que sí? O sea, donde A es menor que la B. Pues, ¿qué decía el teorema 4? Que esto va a dar negativo, ¿verdad que sí? Si yo sumo A más el negativo de un número que es mayor que este, ¿verdad? Que es el negativo 12, eso va a dar negativo y el valor absoluto de esa suma, ¿verdad? Va a ser la resta del más grande menos el más chiquito, ¿ok? Así que esto va a dar negativo, ¿verdad? Por lo que dice aquí, va a dar menor que 0, negativo. Y el valor absoluto de la suma va a ser el 12 menos el 8. Fíjense que tomé el 12, no el negativo 12, ¿verdad? Tomé el A, ¿verdad? Tomé el B sin el signo negativo, ¿verdad? Menos el A, ¿verdad? Así que será el 12 sin el signo menos el 8. Cierro aquí la llave y a eso le tenemos que sumar 1, ¿verdad que sí? Y entonces esto será el negativo de, y entonces la resta de 12 menos 8 es 4, ¿verdad que sí? Y a eso le tengo que sumar 1. Ahora fíjense que vuelvo a aplicar este mismo teorema, porque estoy sumando un número que es 1 más el negativo de uno que es más grande que él, ¿verdad que sí? 1 es esta A y 4 es esta B, ¿verdad? Y 1 es esta A y 4 sin el signo es esta B. Y estoy sumando el 1, que es el A, más el negativo del 4, que es la B, y va a dar negativo, ¿verdad? Así que esto va a dar negativo. Y entonces, ¿qué hacemos? Restamos el más grande, que es el 4, menos el más chiquito, que es el 1. Así que esto va a dar negativo y 4 menos 1 es 3, ¿ok? Así que esta sería la respuesta, ¿verdad? En el primer ejemplo la respuesta fue, ese es el primero, muy bien, ese es el primero. Ok, recuerde que esto que está aquí, ¿verdad? No es parte del problema. Esto es lo que puse aquí para recordar lo que tenemos que hacer según las últimas leyes, ¿verdad? Fíjense en este otro, el B. Dice 3 más 4 por negativo 2 menos 5 al cuadrado más 2 al cubo por 3. Bueno, aquí tenemos varias operaciones. Tenemos suma, tenemos multiplicación, tenemos resta, tenemos exponenciación. No, nos falta la división, ¿verdad? Pero fíjense que tenemos casi todas las operaciones que hemos conocido. La suma, la resta, la multiplicación y la exponenciación. Nos falta la división, pero pudo haber aparecido una división, ¿ok? Pero eso es lo que tenemos aquí. Bueno, pues fíjese, usted dirá aquí, bueno, pues yo voy a sumar 3 más 4 y lo que me da, me lo multiplico por menos 2 y eso le resto 5 y lo que me dé entonces lo cuadro y eso le sumo 2 y lo que me dé lo elevo al cubo y entonces lo multiplico todo por 3. Pues no, no es así, ¿verdad? Cuando en un problema hay varias operaciones envueltas, como es en este caso suma, multiplicación, resta y exponenciación, otra suma, otra exponenciación, otra multiplicación, hay que seguir un orden o jerarquía de operaciones, ¿ok? Así que vamos a indicar eso. Cuando en un problema hayan varias operaciones envueltas, se sigue el siguiente orden o jerarquía de operaciones. ¿Sí? Primero, se efectúan las exponenciaciones en el orden en que aparezcan al ir de izquierda a derecha, ¿ok?
Bien. Segundo, se efectúan las multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparezcan al ir de izquierda a derecha. Y tercero, se efectúan las sumas y las restas que aparezcan al ir de izquierda a derecha. ¿Okay? Ahí está. Esas son las tres cosas, los tres órdenes que tenemos que seguir para evaluar una expresión que contenga varias operaciones matemáticas, como ves en este caso este problema. ¿Okay? Bueno, pues siguiendo ese orden o jerarquía de operaciones, fíjense que lo primero que dice es que tenemos que hacer las exponenciaciones que aparezcan en el orden en que las operaciones que aparezcan al ir de izquierda a derecha. ¿Okay? Pues mire, empezamos. 3 más 4 por menos 5 a la 2. Ahí aparece una exponenciación. Pues este es lo primero que yo tengo que hacer, el 5 a la 2. ¿Verdad? Y seguimos. Más 2 a la 3. Pues esto es lo segundo que tenemos que hacer. ¿Verdad que sí? Pero en este momento tenemos que hacer esas dos exponenciaciones. La primera y la segunda exponenciación. Esas son las que tenemos que hacer en este momento. ¿Verdad? Así que tendríamos así nuestro problema se evalúa. Vamos a ver. Bueno, pues como yo voy a hacer estas dos operaciones que subrayé, esta exponenciación y esta otra exponenciación, el resto del problema lo copio igualito, ¿ok? 3 más 4 por menos 2, 3 más 4 por negativo 2, menos, y aquí viene la primera operación que vamos a hacer, cuadrar el 5, y eso quiere decir 5 por 5, 25, así que vamos a restar 25, más, y entonces viene esta otra operación, esta otra exponenciación, 2 a la 3, que quiere decir 2 por 2 por 2, y eso quiere decir 2 por 2, 4, y 4 por 2 otra vez, 8, 8 por la multiplicación, 3, ¿verdad? Bien, pues ya hicimos las exponenciaciones, las dos exponenciaciones que había en nuestro problema, las hicimos en el orden en que aparecían. Primero esta y después esta. Al ir de izquierda a derecha, ¿verdad que sí? Bien, pues ya que hicimos las exponenciaciones, todas las exponenciaciones que aparecían en nuestro problema, ahora vamos a hacer las multiplicaciones y las divisiones que aparecen en ese problema. Fíjense que aparece ahora esta multiplicación, ¿verdad? Miren aquí. Y esta multiplicación. No aparecen divisiones, pero si hubiesen aparecido divisiones en ese problema, los hacíamos en este momento también, ¿verdad? Así que ahora hacemos primero esto y luego esto, porque ese es el orden en que aparecen, a ir de izquierda a derecha. Así que esto será 3 más. Y al multiplicar 4 por negativo 2, recuerde que cuando usted multiplica el 4, un número positivo por un número por el negativo de otro, va a dar el negativo de la multiplicación de 4 por 2, ¿verdad que sí? Y 4 por 2 es 8, menos el 25 más, y 8 por 3, esa multiplicación es 24, ¿verdad que sí? Pues ahí tendríamos el resultado de esas multiplicaciones que había en ese problema. Y las hicimos en el orden que aparecían, ¿verdad? Primero esta, 4 por menos 2 da negativo 8, y 8 por 3 da 24. Y ahora finalmente vamos a hacer las sumas y las restas en el orden en que aparezcan, ¿ok? Muy bien. Pero en ese caso de las sumas y las restas, es más fácil cambiar todas las restas que usted vea en el problema a sumas. Sumas de los negativos de lo que estamos restando, ¿verdad que sí? Fíjese que aquí yo tengo nada más que una resta, mírela aquí. Esta es una suma, perdón, esta es una suma, ya estamos aquí, ¿verdad? Esta es otra suma y aquí hay una resta. Pues esta resta, en ese problema, antes de yo proceder a decir que voy a hacer la suma y la resta, voy a cambiar la resta a una suma para después nada más hacer sumas, ¿ok? Así que ahora decimos 3 más negativo 8, 3 más
negativo 8 más, y entonces vendría sumar el negativo de 25, ¿verdad que sí? Y más 24. Bueno, pues ahora tenemos 1, 2, 3, 4 números que se están sumando. Pues yo voy a agrupar de 2 en 2, ¿ok? Vamos a indicarlo. Voy a agrupar 3 más negativo 8. Y voy a agrupar negativo 25 más 24, ¿ok? Bien. Bueno. ¿Cómo haremos esta suma de este número más este número? Fíjense que aquí estoy sumando un número más el negativo de otro, ¿verdad que sí? Y en este caso, este número 8, o sea, el B, que es el que está con un signo negativo, es más grande, ¿verdad que sí? Que este número 3, ¿verdad que sí? Pues cuando yo tengo así que un número 3 es más chiquito que el 8, y sumo el 3 más el negativo del 8, el teorema dice que va a dar negativo, así que esto va a ser el negativo de. Y entonces, ¿qué es el valor absoluto de esa suma? Era la resta del más grande, que es B, menos el más chiquito, que es la A, ¿verdad que sí? Así que será la resta de el más grande, que es el 8, menos el más chiquito, que es el 3, ¿verdad? Y ahora tenemos que sumar negativo 25 más 24. Y fíjense que aquí tenemos la misma situación de esta, ¿verdad? Lo único que en un orden cambiado, ¿verdad que sí se fija? Pues mire, aquí el 24 es el más pequeño, que es el 25, que es la A, y el 25 es el más grande, que es la B, ¿verdad que sí? Y estoy sumando el 24 más el negativo del 25, pues dice aquí que me va a dar negativo, ¿verdad? Menor que 0. Y vamos a restar entonces el más grande, que es el 25, menos el 24, que es el más pequeño, ¿ok? Así que esto va a dar el negativo de, y 8 menos 3 es 5, más, y aquí va a dar el negativo de, y 25 menos 24 es 1, ¿verdad que sí? Así que ahora fíjense que estoy sumando dos negativos, o sea que ahora se convierte el problema en esto. Negativo de un número más el negativo de otro, ¿verdad que sí? Dice que va a dar el negativo de... va a dar negativo, ¿verdad? Eso es lo primero que decía, así que el teorema. Y que el valor absoluto de esa suma era la suma de los valores absolutos de los números originales sin los signos, ¿verdad? A más B. Así que esto va a dar, como dice, al sumar un número negativo más otro número negativo, el resultado va a ser menor que 0, negativo. ¿Y qué tenemos que hacer? Sumar los números A y B. 5 más 1, ¿verdad que sí? Vamos a escribirlo, 5 más 1. Así que esto va a dar finalmente negativo del 6, porque 5 más 1 es 6. Así que la respuesta de este problemita es negativo 6, ¿ok? De este problemita que está acá, ¿ok? Bien, vamos a ver este otro, el C. Dice 3 menos llave 4 elevado a la 4 menos corchete 5 menos 3 por 2 más paréntesis 7 menos 3 al cuadrado, cierro paréntesis, cierro corchete y cierro llave, más 16 dividido entre 2. Fíjense que ahí tenemos todas las operaciones: resta, exponenciación, resta, multiplicación, suma, resta, exponenciación, suma, división. Todas las operaciones que hemos estudiado: suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. Están todas ahí. Se parece el problema al anterior, ¿verdad que sí? Pero este problema, además de tener varias operaciones, tiene también unos signos de agrupación envueltos ahí. Se fija, tiene estos paréntesis, tiene estos corchetes y tiene estas llaves, ¿verdad que sí? Pues la única diferencia al aparecer signos de agrupación es que usted va a hacer los signos de agrupación, lo que aparece dentro de los signos de agrupación primero, porque recuerde que esos signos de agrupación es una aplicación de la ley asociativa de la suma o de la multiplicación, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto esos signos de agrupación nos dicen que es lo primero que yo voy a hacer, ¿verdad? Si yo agrupo de cierta manera, yo busco primero eso y después resuelvo el problema, ¿verdad que sí? O sea, que resuelvo lo que nos queda después que hayamos hecho lo que aparece dentro de cada signo de agrupación. Así es que vea que en este problema aparecen signos de agrupación. Esto conlleva el mensaje
de que estamos aplicando las leyes asociativas de suma o multiplicación, ¿verdad que sí? O de las dos. Y por eso digo o, porque puede ser una o la otra o las dos, ¿verdad? Conlleva el mensaje de que estamos aplicando las leyes asociativas de la suma o de la multiplicación. O de que tenemos que aplicar las leyes asociativas de la suma o de la multiplicación, ¿verdad? Claro. También recuerde que esos signos de agrupación indican qué suma o qué multiplicación se va o se van a efectuar primero. ¿Ok? Bueno, pues dicho eso, vamos a hacer el siguiente análisis. Mire, recuerde que lo que dice ahí es que lo que vaya a aparecer dentro de los signos de agrupación es lo que usted va a hacer primero. Primero, ¿ok? Pues mire, empezamos a leer el problema. Dice 3, le voy a restar y aparece una llave. Pues usted cuando encuentre esa llave en el camino dice, pues espérate, lo primero que voy a hacer, al ir moviéndome de izquierda a derecha, ¿verdad que sí? Es lo que está dentro de esa llave, ¿verdad que sí? Pues me olvido de esto, de ese 3 menos, me olvido de eso, ¿ok? Y digo, vamos a ver lo que está dentro de esa llave. Dice 4 elevado a la 4 menos corchete. Ah, pues dentro de esa llave, lo primero que voy a hacer es lo que aparece dentro de ese corchete, porque me encontré ahora con un corchete, ¿verdad que sí? Bien, así que usted se olvida de esta partecita de acá dentro de la llave, el 4 a la 4 y restarle, nos olvidamos de eso. Y vamos a ver lo que está aquí dentro de ese corchete. Dice 5 menos 3 por 2 más paréntesis. Ah, pues entonces, de eso que está dentro de ese corchete, lo primero que voy a hacer es lo que aparece dentro de esa llave, dentro de ese paréntesis, perdón. Y entonces, claro, dentro de ese paréntesis lo que dice 7 menos 3 al cuadrado y cierro paréntesis. Ah, pues eso es lo primero que voy a hacer. Lo que dice aquí adentro, 7 menos 3 al cuadrado. Y lo demás, todo lo demás, antes y después, incluyendo esta división que tenemos que sumar aquí al final, usted lo deja tranquilo, ¿ok? Bien, ahora usted fíjese lo que dice aquí dentro de ese paréntesis. Hay una resta y hay una exponenciación, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿qué haremos? ¿Restaremos 7 menos 3 y lo que dé lo elevamos al cuadrado? No. Recuerde que como ven aquí hay una resta y una exponenciación, el orden anterior decía que primero usted hacía las exponenciaciones antes de esa resta, ¿ves? Así es que vamos a empezar aquí. No vamos a seguir haciéndolo, ¿verdad? Pero vamos a añadir aquí que dentro de cada uno de esos signos de agrupación, como nos hemos encontrado con este paréntesis, que va a ser lo primero que vamos a hacer, tenemos que respetar el orden o jerarquía de operaciones que aprendimos en el problema anterior. Además, dentro de cada uno de los signos de agrupación, tendremos que respetar el orden o jerarquía de operaciones aprendido en el ejemplo anterior. Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos esta lección 22. Espero verlos ya prontitos en la próxima, en la 23. Nos vemos.